Nosotros como gabinete técnico que está acompañando al próximo presidente, Abel Martínez, en la toma de decisiones y en la preparación de un plan de gobierno, pues también estamos realizando diagnósticos de manera permanente sobre la situación que vive el país y el desempeño de este desgobierno. En ese sentido, queremos anunciar al país que da pena cómo cada día el pueblo dominicano se vuelve pobre y aún más pobre y sufre los constantes y prolongados apagones a causa de la negligencia, ineptitud y la falta de voluntad del gobierno de Luis Abinader y el PRM. Un gran problema es la alta facturación eléctrica por un servicio que no se recibe. Y es que un ama de casa que antes en promedio pagaba 800 pesos por la factura eléctrica, hoy debe disponer de 1.300 pesos para pagar la misma. Esto sumado a que los micro, pequeños y medianos empresarios pues tienen que asumir préstamos para poder comprar inversores y plantas eléctricas para poder operar sus negocios. Han vuelto la quema de gomas en los barrios del Gran Santo Domingo y en el resto de las provincias del país en reclamo de que se mantengan las 24 horas de energía que ya eran una etapa lograda durante los gobiernos del PLD. Pero lo grande es que el pueblo no tiene quien le escuche, pues clama a un gobierno indolente, inhumano y que hace caso omiso a los reclamos. Las EDES solo son eficientes en aumentar el gasto corriente, aumentando una cifra récord en 2022 de 512 millones de dólares, lo que significa un aumento de 68 millones de dólares comparado con el 2020. ¿Qué pasó con las promesas del ministro de Energía y Minas, Toñito Almonte, quien aseguraba que con 1.800 empleados se manejaba el sector de manera eficiente? Y al día de hoy, señoras y señores, cuenta con 8.000 empleados tan solo en las EDES. Es importante que el país tenga bastante claro que el gobierno de Luis Abinader, luego de gobernar este país, ha sumido a las EDES en una ineficiencia que nos ha costado a todos los dominicanos de nuestros bolsillos unos 780 millones de dólares tan solo por el aumento de las pérdidas eléctricas. Óigase bien, 780 millones de dólares tan solo por el aumento de las pérdidas eléctricas. Esto equivale a unos 240 millones de dólares al año que tiene que sacar a familias pobres y la clase media de la República Dominicana. El índice de recuperación efectivo, el CRI, como se le conoce en el sector eléctrico, disminuyó de 70.4, que estaba colocado en 2019, a apenas un 62.6 en el 2023. Las inversiones del sector disminuyeron en más de un 50%. Cuando comparamos los 295 millones de dólares en promedio que se invirtieron en 2019 con los 145.6 millones de dólares que apenas se han invertido o fueron invertidos en el 2022. Sin embargo, no está claro en qué se invierte el dinero prestado. Ustedes bien conocen que al día de hoy anda rondando unos 30.000 millones de dólares la deuda pública aumentada tan solo por los préstamos que han sido aprobados por el Congreso del PRM. Mientras tanto, han destruido el sector eléctrico y se ufanan en vender al país que es un gobierno transparente. Sin embargo, no han perdido el tiempo en implementar prácticas fraudulentas y que también son lesivas al pueblo dominicano. En este caso en particular podemos mencionar el proyecto de Manzanillo de los 800 megavatios que todos conocemos a gas natural. Pues resulta que de un plumazo la superintendencia, mediante una resolución, aumentó $2 a la potencia del proyecto y esto le costará al país más de 1.000 millones de pesos anuales,
más de 16 millones de pesos durante la duración del contrato, que tendrá que salir del bolsillo del pueblo. Resulta que el mismo equipo que justamente trabajó las licitaciones es hoy que mediante una resolución administrativa violentando la ley 125-01, la Ley General de Electricidad, en detrimento del pueblo dominicano y en favor de unos empresarios, emite una resolución de ese tipo. En otro sentido, también tenemos un caso muy particular y que de hecho ya ha causado revuelo en el país, que es el caso de Punta Catalina. Como siempre hemos dicho desde el principio de la designación del señor Marrancini frente a esta central, se ha puesto la iglesia en manos de Lutero. Y en este caso en particular, el presidente ha complacido los caprichos del señor Marrancini y nada más y nada menos que resulta que luego del Congreso aprobar que Punta Catalina se convirtiera en una empresa pública, resulta que misteriosamente el señor César Sánchez ha sido excluido del Consejo de Administración. Cuando nos pusimos a escudriñar un poco el porqué de las razones, pues resulta que este técnico muy calificado tenía algunas divergencias con el señor Marrancini y fue excluido. Sumado a esto, queridos colegas, tenemos la información de que quien es el responsable de fiscalizar las operaciones financieras de la Central Termoeléctrica Punta Catalina no es más ni nada menos que un socio del señor Marrancini. Es decir, que quien es el responsable de llevar la Contraloría Interna de las operaciones que Marrancini como vicepresidente ejecutivo de la empresa de generación Punta Catalina no es más y nada menos que su socio en el sector privado. Entonces, ¿a qué le llamamos transparencia? ¿A qué le llama el gobierno corrupción? ¿Acaso este tipo de prácticas no son corruptas? Lo dejamos en la mente de cada uno de los dominicanos. Muchísimas gracias.